Saludos y bienvenidos nuevamente a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Agradecido por el apoyo que me han brindado en todo este tiempo, te pido que te suscribas a Dungeons and Dragons Puerto Rico en todas las redes sociales, que des pulgar arriba a este y a todos los videos que les guste, que comentes, compartas y si estás viendo esto en YouTube, activa la campanita para que una vez nosotros bajemos el video, lo puedas ver al momento. En estos momentos me acompaña el Dungeon Master Edge, yo soy el DGM y esta es la parte 3 de comparación entre uniclase y multiclases en Advanced Dungeons and Dragons Second Edition. Así que le había comentado en la parte 2 que voy a hacer evidentemente unas preguntas. Sé que el Dungeon Master Edge me las va a poder responder, con eso yo sé que él no va a tener ningún problema, pero también sirve para todos los que nos escuchan, pues que puedan comparar ediciones y sistemas de Dungeons and Dragons de una manera justa y que no piensen que, porque salió el librito nuevo, pues el librito nuevo es mejor que todos los demás libros, cuando no necesariamente eso es correcto. Y una de las preguntas que le voy a hacer al Dungeon Master Edge es el siguiente. Y va a estar más basado en la multiclase. Y aquí es que venimos. Este es el primer golpe. Clinting. ¿Cuáles son las mejores combinaciones en Advanced Dungeons and Dragons Second Edition? Y cuando me refiero a cuáles son las mejores combinaciones, es que, por ejemplo, aquellos que jugamos también juegos interactivos, como puede ser en un PlayStation, en un Xbox o quizás en computadora, hay ciertos personajes que los catalogan como si fueran tiers. Y esos tiers lo que hace es que mide la velocidad del personaje o qué tan efectivos son en sus pegadas, en sus golpes, o qué efectivos son en algo en particular. Porque cada personaje pues tiene unos conceptos, tiene unas categorías para ser medido, y los que obviamente le sacan el jugo o el máximo al juego tienden a hacer esa distinción, ¿verdad? Así que pues la pregunta básicamente es esa: ¿cuál vienen siendo las mejores combinaciones en Advanced Dungeons and Dragons Second Edition? Sale. Empecemos aprovechando la tablita que tenemos aquí. Cuando se trata de un enano, la combinación ganadora es guerrero clérigo, porque estás tomando, por una parte, los beneficios del combate que te da el ser un guerrero, más todo lo que implica ser un clérigo. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahí? Pero entonces eso no es un paladín. Ahí viene el asunto. Como estamos en Advanced, cuando nosotros tenemos estas combinaciones de clérigos y guerreros, nos tenemos que remitir al libro de deidades de los semihumanos. Y en este caso tenemos ahí muy buenas alternativas, porque puede ser un clérigo de Dumatoin, con lo cual tendría varios beneficios para cuestión de exploración y para cuestión de encontrar yacimientos y cosas que se le parezcan, lo cual le da un ámbito muy narrativo. Y por otra parte, tienes todo este apoyo para ahuyentar a los muertos vivientes y demás. Mencionas algo bien importante. ¿Es un equivalente a un paladín? Sí, pero no, porque el paladín va a ser más débil en el asunto de lanzar conjuros y va a ser también más débil en ahuyentar muertos vivientes de lo que sería un clérigo. Entonces, si vamos a comparar la combinación guerrero, clérigo, enano contra un paladín humano,
sigo pensando que es mejor el paladín en el sentido de que va a tener una serie de elementos distintivos que lo hacen diferente en cuanto a cómo se juega. Porque, por ejemplo, el tener imposición de manos es una curación de no tengo que tirar dados, simplemente ahí está mi curación. El otro asunto importante, el hecho de que tiene resistencia a las enfermedades, puede curar las enfermedades. Entonces, eso ya te da una perspectiva diferente. Otra de las cosas interesantes con el paladín, por ejemplo, es que tiene una muy buena capacidad de combate. Entonces, si tú eres de las personas que les gusta estar ahí al frente en las batallas, pues ahí está el paladín. Ahora, ¿Por sí, qué es mejor, tú entiendes que es mejor crear un Fighter Cleric por encima de un Fighter Thief? Por ejemplo, si eres Dwarf, por ejemplo. pues mira, entre otras cosas, porque el clérigo te se va a beneficiar más de que tú tengas fuerza y constitución altos de lo que se va a beneficiar un ladrón. Ahora, el ladrón necesitaría tener destreza alta y tradicionalmente no asocias la destreza alta con un enano corpulento más hecho para resistir que para escurrirse. Ahora, eso estamos hablando de que son ideales, porque a fin de cuentas lo que hace también la diferencia es cómo quieres tú jugarlo y cómo te sientes con eso. Yo he tenido ladrones enanos así a secas, una sola clase y con eso me he divertido de lo lindo. Ok. Veo, por ejemplo, el elfo. Uh-huh. El elfo puede ser guerrero mago, puede ser guerrero ladrón, puede ser mago ladrón. No vamos a entrar en la triple clase, pero viendo esos tres para el elfo, ¿cuál tú consideras que es la mejor combinación para el elfo? El mago ladrón, El mago ladrón. así es. Uno de Válgame. los, ahí te va, uno de los grandes problemas que tiene el mago en Advanced es que no puede usar armaduras. Como no puede usar armaduras, es bien fácil que le peguen. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que para que tú seas un buen ladrón necesitas tener destreza alta y la destreza alta te reduce la categoría de armadura. Vaya, vaya, vaya. Y por ejemplo, con respecto al gnomo, Sí. tengo guerrero clérigo, guerrero ilusionista, guerrero ladrón, guerrero ilusionista, bueno, está clérigo ilusionista y clérigo ladrón. E ilusionista ladrón, válgame. So, ese tipo de personaje tiene muchas más categorías todavía. Como entonces, al ser un gnomo, que es un personaje más pequeño que el halfling, Uh-huh. ¿cómo, cuáles serían las mejores combinaciones entonces para ese gnomo? Yo me quedo con el ilusionista ladrón, porque precisamente para que tú puedas ser un buen ilusionista necesitas inteligencia alta. El bono racial del gnomo está en la inteligencia. Por otro lado, el que tú tengas la capacidad de engañar a las personas con magia se refuerza cuando como ladrón también lo puedes hacer.
Vámonos bien fácil. Uno de los hechizos de ilusión más comúnmente usados es invisibilidad. Entonces, tú como ladrón puedes hacerte invisible con la magia del gnomo de ser un ilusionista, pero en determinado momento también podrías hacerlo por tus habilidades especiales. Obvio, no sería como volverse invisible, sino más bien ocultarse en las sombras, fundirse con tu entorno. Entonces, de esa forma puedes hacer un personaje que sea muy esquivo, muy difícil de detectar, y eso lo puede hacer un muy buen espía y lo puede hacer también un personaje de apoyo buenísimo. Hay una gran cantidad de variantes que puedes hacer con hechizos súper simples. Eh, Te pongo, por ejemplo, Fuerza Fantasmal. Es un hechizo que te permite hacer algo que parece corpóreo. Entonces, ese que parece corpóreo, le sumas que tú puedes hacer ventriloquismo, sea con el hechizo o sea con la pericia, y fácilmente puedes engañar a un perseguidor haciendo que se vaya hacia otro lado y tú tan tranquilo como si nada. E inclusive pensando en que te van a atacar a distancia, eh, de armas también que te gusta. Un, un mano de mago, y con mano de mago agarras cualquier objeto que quieras, que sea ligero, y puedes hacer un montón de cosas con un hechizo de primer nivel. Y todo para hacer una distracción y escapar, o para hacer una distracción y robar, o pensémoslo más mañosamente en un combate. Tú puedes engañar a tu oponente de que estás enfrente de él porque le creaste un mirror image y no vas a ver cuál es el bueno. Entonces ahí es donde tú puedes aprovechar ese momento de confusión, porque como tu oponente no sabe cuál es el bueno, no sabe cuál le va a hacer el ataque artero, y con eso, con el famosísimo backstab, pues le haces un montón de daño. Entonces, ese tipo de combinaciones son las que a mí me gustarían para que se le pueda sacar más provecho. Si tuvieras que coger otra multiclase, además del ilusionista ladrón, Uh-huh. para ese gnomo, ¿cuál escogerías? Me quedaría yo con el clérigo ladrón. Con el clérigo ladrón. Así es. Y tomaría de Reinos Olvidados a Gond, que es el dios de las invenciones. Y entonces podría yo tener un personaje que es muy bueno haciendo maquinarias simples y cosas que puede utilizar. Me lo imagino como el cuate que, en lugar de utilizar las ganzúas para abrir una cerradura, trae un artefacto. El artefacto lo pega en el candado y a través de mover engranes te abre la cerradura. Es decorativo si tú quieres, pero se me hace el tipo de cosas que un gnomo haría. Eh, a los gnomos les encanta hacer estas maquinarias y cosas que tienen partes que se mueven, engranes y similares. Entonces te da ese tipo de cosas. La otra cosa que podría yo hacer con un gnomo así es generar armas que sean diferentes. Te hablo, por ejemplo, de que el mismo principio que está detrás de utilizar una ballesta se puede aplicar para que en lugar de lanzar saetas, lances botellas. Entonces, preparas una molotov, o preparas aceite, o preparas fuego griego, o preparas agua bendita, se lo pones a tu ballesta, ahí le sacaría yo el provecho a la destreza manual del gnomo, a su facilidad para aprender y hacer cosas,
y todo esto pues en el marco de la divinidad. Eso que explicaste de utilizar en vez de flechas, botellas, como que lo veo como que algo, no sé, como que ya ahí se fue más lejos de la posible realidad en la cual puede ser utilizado un arma, porque nunca, o sea, si comparamos el peso de una flecha versus el peso de una botella, Uh-huh. es o sea, es increíble la diferencia. Ah, claro, pero estamos hablando de que tiene acceso a materiales mágicos, tiene acceso a herramientas especializadas, entonces está construyendo algo de la nada para una finalidad muy específica. Entonces, por lo mismo, inclusive los materiales podrían estar como podrían estar dedicados al dios, pues es como cuando un mago utiliza el hechizo de item para tener un +1 acumulable, entonces pues, el mismo caso. Ahora, si nos vamos a poner muy pragmáticos, es perfectamente posible porque lo único que se necesita es que los materiales sean lo suficientemente resistentes y lo suficientemente fuertes para que se logre la tensión. Que posiblemente esto necesite eh, 2 o 3 personas para poder cargarlo y generar la tensión es otro cantar, pero de que es posible, es posible. Claro, no necesariamente es eh, pragmático, pero pues si funciona en Advance con Edition, pues funciona. Ah, te lo Eh, cambio, te lo cambio. Mira, Dime. gnomo con ballesta, sencilla, normal, común y corriente. ¿Mm? Se le pone precisamente el hechizo de reducir. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que tú vas a utilizar, en lugar de que sea la saeta normal, vas a agarrar una saeta 4 veces más grande. Le vas a poner el hechizo y te lo va a reducir. Y con eso, cuando esa saeta impacte en su objetivo, va a recuperar su tamaño normal y le va a hacer el daño como si se le hubiera hecho un pedazo de madera de 4 veces más grande que lo que sería una saeta normal. Ok, ok. Dándole pausa a este tema porque lo vamos a retomar nuevamente Sí, y yendo hacia atrás con respecto a un fighter clérigo, un guerrero clérigo sí, versus el paladín. sí. Aquí es que viene la pregunta. El clérigo, el guerrero clérigo, puede hacer el turning on de como lo haría un paladín. De hecho, lo puede hacer mejor ¿Quién lo puede hacer mejor? el clérigo. El, El el clérigo, guerrero clérigo. sí, el clérigo puede desde primer nivel hacer el Turning Undead y en cambio el paladín necesita estar en nivel 5, si mal no recuerdo, para empezar a hacer el turning. Ahorita salimos de la duda, déjame checo. Ah, te la puse difícil, ¿ves? Porque yo por ejemplo, llevando ese paladín a otras versiones y ediciones, si el paladín llega a ser paladín en level 6, pues tanto los hechizos de clérigo de paladín como Sí, el Turning Undead sería un tercio. Claro, obviamente eso es en otras ediciones o sistemas de Dungeons and Dragons. uh-huh. No aplica esto para Advance
Dungeons and Dragons Second Edition. Por eso es que te estoy haciendo la pregunta, porque quiero ver si ese paladín que está en Advanced Second Edition, al tener habilidades del clérigo, pues se divide al tercio. O cómo es que funciona. Yo básicamente estoy tratando de hacer una relación entre la funcionalidad de ese Fighter Cleric para hacer el Turning Undead, a diferencia del Paladín haciendo el Turning Undead. Y lo puedes mostrar en pantalla, lo puedes compartir en confianza. Sí, claro. Yo lo que te voy a ayudar aquí a removerlo para que entonces traigas la página de que tienes para mostrar evidentemente cómo es que funcionaría. Sí, mira. Y luego te voy a dar otra preguntita más o menos parecida. Muy bien. Sí. A los que nos están viendo en Dungeons and Dragons Puerto Rico, esto no es que sea necesariamente un debate, porque no lo es. Pero sí, obviamente, pues, de alguna manera, pues tengo que retar a la sabiduría del Dungeon Master Edge, y no es porque yo esté dudando de sus conocimientos, es que simplemente estas preguntas que yo estoy haciendo es para que también los que no conocen de de Advanced Dungeons and Dragons Second Edition tengan una perspectiva distinta, adicional a lo que quizás a lo mejor ya conocen en otras ediciones, como pudo haber sido 3.5, como pudo haber sido cuarta edición, como pudo haber sido quinta edición. Así que pues creo que ya el Dungeon Master Edge está listo, porque ya me mostró una pantalla, así que los dejo a ustedes con el Dungeon Master Edge sobre la explicación. Sale. Lo que tenemos en pantalla es la tabla 17 del manual del jugador. Y lo que podemos ver ahí es que cuando un paladín llega a 9º nivel es cuando puede empezar a lanzar los milagros como lo haría un clérigo. Pero, como podemos ver, está limitado. O sea, un paladín de nivel 20, lo más que va a llegar a lanzar son 3 hechizos de 4º nivel de clérigo. Entonces, pues sí, es una limitación sensible. Ahora, también hay que tomar en cuenta el tipo de hechizos que puede lanzar un paladín son aquellos relacionados con el combate, los de curación y pues obviamente la guerra o cualquier otra cosa similar pudiera caber. Aquí parte de lo que yo siempre he recomendado es que así como tienes un clérigo que le obedece a una deidad, o sea, tu paladín también tiene que obedecerle a una deidad. Es decir, sabemos que en la vida real, en lo histórico, pues los paladines eran en su mayoría caballeros que servían a la Iglesia Católica. Llámense los caballeros templarios, llámense los caballeros teutones. Entonces, esa relación no se puede eliminar o no conviene que aunque sea un juego, no lo tengas presente. Y por otra parte, cuando un paladín va a utilizar la habilidad de ahuyentar muertos vivientes, se toma como si fuera 3 niveles más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que un paladín, hasta que esté en 4º nivel, va a poder hacer el Turning Undead como si fuera un clérigo de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le presenta un Ghast, un Wraith, una momia o cualquier otra cosa mayor a un Wight, el paladín no va a tener la capacidad de ahuyentarlo, aunque saque un 20 en el dado de 20. En el Turning Undead no hay críticos. Ok, complacido
con la respuesta a esa pregunta. Ahora venimos con una pregunta adicional. Viene. Especificaste que cuando uno utiliza una multiclase o una clase o un personaje que tenga dos clases, consideras la mitad de los hit points o de los puntos de golpes del primero más la mitad de los hit points de la segunda clase, lo suma los dos y ese es el total de hit points que recibiría. Es correcto. Pero no especificaste sobre los saving throws. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, que lo puedes poner en pantalla otra vez, Sí, claro. las multiclases. Voy a ayudarte de nuevo con eso. Si especificaste y estuvo excelente todo lo que explicaste, pero me quedé dolido porque pensaba que en ese punchline ibas a explicar también cómo, o sea, a quién se le cataloga esos saving throws. Por ejemplo, si yo estoy usando un fighter cleric, ¿cuáles van a ser los saving throws que le va a tocar a ese personaje? Independientemente la multiplicidad de, ¿sabes? De esos en multiclases, pues cómo se desarrollaría. Muy bien. Pues mira, aquí está. Sí. La regla dice que vas a usar los mejores tiros de salvación de cualquiera de tus dos clases. Entonces, pasa una cosa importante, que dependiendo de tu clase, va a haber tiradas de salvación que son más fáciles o más difíciles. Y esto tiene que ver con la existencia de una tabla. Las tiradas de salvación van mejorando, pero su mejoría no es de una manera lineal, es una manera escalonada. Cada cierto número de niveles va a haber ese cambio. Entonces, esto lo que provoca es que en algunos casos haya coincidencias, pero en otros no. Y como podemos verlo aquí en lo que está ahorita en pantalla, en esta combinación, las tiradas de salvación de un guerrero de nivel 6 solamente coinciden en 3 puntos con las de un clérigo que también es de nivel 6. Entonces, aquí la única diferencia va a ser el arma de aliento, que es un valor más bajo y por lo tanto más fácil de obtener para un guerrero de sexto nivel. Y por otro lado, el clérigo de sexto nivel tiene mucho más fácil salvarse del envenenamiento y de la muerte mágica. Ok. Sí, ahora se me hizo mucho más claro. Ahora, estaría mucho más retante y no te voy a hacer más preguntas sobre eso, pero sería mucho más retante en las diferentes combinaciones, cómo quedaría ubicado, o sea, cada una de esas tiradas de salvación dependiendo de esa multiclase por cada uno de ellos. Sería muy interesante porque esto abre la mente en el espectro de tener en conciencia qué tipo de personaje a mí me gustaría representar como multiclase, pero a su vez va más basado en esos saving throws, porque a lo mejor quiero hacer un personaje donde se base más bien en puntos más favorables para yo poderme salvar de esos de ese aliento de dragón o de ese envenenamiento o de esa parálisis, etcétera, etcétera. Claro. Mira, ahí una de las cosas bien fáciles es que
no debemos perder de vista que ese escalonamiento del que hablaba nos da muchos beneficios, porque entonces tú vas a pasar 2 o quizá 3 niveles con los mismos valores. Entonces, a la hora de que tomes decisiones sobre creación de personaje, las tiradas de salvación no se vuelven tan significativas. Pero si tienes la modalidad de ser multiclase, entonces ahí está perfecto porque te vas a beneficiar de cualquiera de las 2 tiradas de salvación que sea más favorable para ti. Y la tabla que tenemos ahorita en pantalla, pues es parte de lo que nos ejemplifica. Mira, si yo agarro un ladrón y le digo que es un ladrón de nivel 9, tiene un 11 para salvarse de muerte mágica. Y un guerrero de nivel 9 tiene para la muerte mágica un valor de 8. ¿Qué es lo que refleja esto? Que la resistencia corporal que tiene un guerrero es lo que le va a facilitar sobreponerse a esa parálisis, veneno o muerte mágica. Entonces, las tiradas de salvación sí están en concordancia con la clase del personaje y con el hecho de que el entrenamiento físico o en el caso de los magos y los clérigos, su capacidad mental tiene, tiene relevancia cuando vas a combatir o en este caso cuando te vas a salvar. Y fíjate, eh, el caso del mago, un mago, vamos a ponerlos bien exagerados, un mago de nivel 20, tú le avientas un hechizo y el mago tiene que sacar 6 o más para salvarse. ¿Qué pasa con el clérigo? El clérigo tiene que sacar 7 o más. De cualquier forma, está fácil, pero se nota quién manda en ese sentido, porque obviamente un mago, al estar toda su vida acostumbrado a trabajar con estas energías místicas y con estas cosas, tiene ya más desarrollado eh, ese callo, que podríamos llamarlo, para poder hacerle frente a esas formas de ataque. Entonces, sí hay en este caso un balanceo entre la capacidad que tiene un personaje por su clase y el tiempo que lleva ejerciéndola. Aquí lo que yo pongo normalmente como parámetro para que nos vayamos entendiendo es que un personaje de nivel 20 podrías decir que tiene 20 años ejerciendo su profesión. Entonces, no es lo mismo el guerrero de primer nivel, recién salido de las barracas, al guerrero de nivel 20, que pues ya es el señor feudal, que ya anduvo en las cruzadas y cosa que se le parezca. Entonces sí hay esa diferencia. Y también esa diferencia se aprecia cuando comparas las diferentes clases. Por eso es que ciertas clases tienen más favoritismo, por llamarlo así, para salvarse de cierto tipo de ataque. Y a esto todavía le tenemos que poner el asunto de los raciales, porque en el caso de los enanos, pues ya sabemos que van a resistir más los hechizos. En el caso de los ladrones, pues van a resistir más el arma de aliento porque pues, son mucho más ágiles y eso tiene que ver con la destreza. Entonces, todos estos valores también recordemos que son base y se van a modificar por la puntuación de atributos que tenga el respectivo personaje. Entonces, si tu personaje tiene alta la destreza, va a tener bonificación en la tirada de salvación contra arma de aliento. Y puede ser que tu personaje no sea un ladrón, pero que supere esa tirada de salvación y pues, gracias a los dados tú te lleves
menos daño del que se llevó el profesional, lo cual es muy lógico. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta adicional, retomando otra vez la tabla de las multiclases. Si la puedes poner en pantalla. Con todo gusto. No sé si sea necesario remover esta o si, bueno, está bien, ya lo hiciste, no importa. Sí. Eh, Porque me fijé de un aspecto importante y es una pregunta que te voy a hacer en calidad de Dungeon Master, Sí. porque no, esa no, la de la raza Ah, sí. y lo que es la raza, exacto, ahí, muy bien. Noto que el halfling solamente puede ser guerrero ladrón. ¿Por qué tú entiendes como Dungeon Master que has dedicado tu vida a hablar y a instruir otros jugadores en el mundo de Advanced Second Edition? ¿Por qué tú crees que entonces no crearon otras multiclases para el Halfling? Mira, eso tiene que ver con cuál es el concepto. Fíjate. Los enanos en Calabozos y Dragones, los elfos, los halflings, son tres razas fantásticas que no se las inventó Dungeons and Dragons. Son tres razas fantásticas que se las trajeron así importadas de El Señor de los Anillos. Entonces, en El Señor de los Anillos, ¿cuál es el papel de los enanos? Aguerridos, pelean, son buenos para eso. ¿Cuál es el papel de los elfos? También son buenos para el combate, pero el elfo confía más en la destreza, en la elegancia, en todo eso. ¿Qué pasa con los hobbits o halflings? En la literatura de Tolkien, los hobbits lo que menos quieren es andar aventurándose más allá de la comarca. Tanto Bilbo como Frodo sucumben a esa curiosidad de ir a ver qué hay más allá. Entonces, en ese que hay más allá, el halfling se convierte en el ladrón por excelencia. Y eso lo vemos en las películas, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos. Ok, voy a hacer este video más largo del usual porque quiero de alguna manera a todos los interesados que ya deben de estar locos, locos por todo esto que estamos hablando, porque obviamente pues le estamos abriendo más el conocimiento. Así que continuamos entonces con las preguntas. El Half-Elf. Noto que el Half-Elf tiene mayor cantidad de combinaciones, hasta por encima que el gnomo. ¿Por qué tú crees que lo diseñaron de esa manera? Porque en Lord of the Rings no existe tal cosa como un Half-Elf. Sí, mira, ahí es bien interesante porque el concepto del medio elfo, ese sí es un concepto completamente de Calabozos y Dragones. Eh, Desde mi perspectiva, eh, el darle al medio elfo toda esta enorme variedad de posibilidades tiene que ver con que en términos narrativos es un sujeto que está entre dos mundos. Por un lado, el mundo de los humanos y por otro lado, el mundo de los elfos. Entonces, desde esa perspectiva, un medio elfo pues tiene el mundo a sus pies en el sentido de que los conocimientos que tiene el pueblo elfo pueden estar a su disposición
Lo mismo que sucede con su parte humana. Ahora, ahí también habría que ver cómo es que se justifica narrativamente en cada mesa y en cada campaña, porque me ha tocado ver casos en los que los medio elfos no son bien vistos ni por el humano ni por los elfos. Entonces, pues son una especie de paria y eso los obliga a buscar la forma de sobrevivir lo mejor que puedan. Y normalmente cuando eso lo traduces en el terreno narrativo, pues son tipos que hacen de todo un poco. Entonces, desde mi óptica, el por qué un medio elfo tiene tal variedad tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que su propia naturaleza es una naturaleza dual y ello va a hacer que algunas de las cosas sean mucho más accesibles porque a lo mejor no le pasa como a otras razas que tienen ciertas limitaciones muy establecidas, sino que esta libertad casi casi absoluta que tienen para hacer de su vida lo que gusten, pues se tiene que manifestar de alguna manera. Y en este caso yo lo veo ahí, en esa amplia gama de posibilidades. Ok, muy bien. Ahora, dentro de el Half Elf, ¿cuál tú crees que es la mejor combinación de multiclase? Mira, ahí sí depende mucho de cada jugador, porque pues, las posibilidades son amplias. Yo lo que te podría decir es que me gusta mucho la idea de mezclar al mago con el ladrón y me gusta también la idea de mezclar al guerrero con el ladrón. Los demás no me acaban de convencer. Te cuento por qué. Ajá. Mira, si yo tengo un ranger, ya tengo de entrada un asunto de cuidado de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un clérigo que le reza a una deidad que es una deidad del bosque? Vamos a ponerlo en términos conocidos, la famosísima Artemisa. Es una cazadora, un clérigo de Artemisa, pues prácticamente es un ranger, pero con muchos, muchos esteroides. Entonces, la combinación clérigo-ranger no me da nada. La combinación clérigo-mago podría ser siempre y cuando la deidad lo permita. En Reinos Olvidados está, por ejemplo, Mistra, que es la diosa a la que le rezan todos los magos. Entonces, todos los magos que son mucho más fervientes y más devotos, en realidad son un dual class. Son un multiclass, porque son magos y son clérigos. En el caso de Isis, si tú eres clérigo de Isis, pues prácticamente eres un mago. Entonces, puedes usar cualquier hechizo de prácticamente cualquier escuela, pues está muy bien. Pero, pues eso a fin de cuentas no es una gran ventaja que te ofrezca el que seas un medio elfo. Por eso para mí las combinaciones más interesantes podrían ser la de guerrero ladrón o la de mago ladrón, por una situación como lo que explicaba yo antes con el gnomo, para sacarle ventaja a los números y al tipo de habilidades que cada clase tiene. Claro, pero para sacarle ventaja a los números, ¿cuál entonces sería mejor siendo Half Elf? Porque te dedicaste mucho a la parte narrativa. Pero hay jugadores que en la realidad, la narrativa como que no les late tanto y dice, pues como quiera el Dungeon Master va a decir cosas de manera narrativa, pero Uh -huh. realmente yo lo que quiero es sacarle el jugo al personaje en sí. ¿Cuál sería entonces la opción o cuáles serían las opciones
más favorables para un half elf? Me voy entonces por el guerrero ladrón, Por el porque guerrero ladrón. te puedes beneficiar muchísimo en el combate. Si tu personaje tiene alta destreza como la que necesitas para ser ladrón, eso te baja el armor class. Aparte, si tú estás peleando y utilizas acrobacia o utilizas algo que no es la forma estándar de combatir, vas a ganar sorpresa contra tu oponente. Inclusive, han habido ocasiones en que la situación se da de tal forma que el guerrero ladrón hace una finta, se avienta por el suelo, se hacen las respectivas tiradas y como no es un estilo estándar de combate, pues su oponente se queda sin saber qué hacer y el ladrón aprovecha y le hace un apuñalamiento artero, porque ahí las reglas en Advanced para hacer el apuñalamiento artero son que el oponente tenga una espalda como tal, que lo tomes por sorpresa y que no tenga manera de esquivar el ataque. Entonces, pues te vuelves un peleador callejero de esos marrulleros y pues, haces maravillas. Si tuvieras que escoger otra multiclase dentro de la rama del half-elf, ¿cuál tú crees que sería también bastante bueno? Me podría yo ir por el guerrero mago. Por el guerrero mago. Sí, Sería algo así como el elfo tradicional, pero sí, sería como un elfo tradicional que pues dedicó su vida a la magia y sabe de espadear. y ahí te va por qué, porque la parte de mago puede potenciar muy bien al guerrero. O sea, hablemos, por ejemplo, armadura de mago. Uh-huh, cierto. Te lo pones y puedes estar con ropita ligera, no, no, no levanta sospechas el que un guerrero con una full plate ande caminando por ahí y estás protegido. De la misma forma, o sea, puedes utilizar hechizos que son exageradamente simples como web para atrapar a un enemigo o como caminar como araña para escaparte o para tenderle una emboscada a alguien. Entonces, esas posibilidades son muy, muy buenas. Muy bien. Ok, la próxima pregunta es basado en la lista de los hechizos, tanto de clérigo como de mago. Uh-huh. Si yo quisiera crear un necromancer, ¿cómo se desarrollaría? Bueno, No necesariamente tiene que ser clérigo o mago. Puede ser cualquier otra de las opciones de la lista de la tabla que tienen los que invoquen. sí, claro. O qué combinación dentro de las que tienes ahí actualmente en pantalla yo debería escoger para que fuese un buen necromancer? Sale. Para que pudiera ser un buen necromancer, Uh-huh. te lo puedo dejar como el medio elfo, que es clérigo y mago, porque hay muchos dioses que tienen que ver con la muerte. En el panteón azteca está Mictlantecutli, entre los egipcios está Osiris, en el caso de los griegos está Hades, entonces ahí tienes un buen de poder. Y por otra parte, el asunto aquí de la magia arcana, pues haces lo mejor de dos mundos, porque te agarras toda la especialización en la escuela de necromancia de, de mago
y es un personaje pesado, pesado. Ahora, aquí también habría que ver una cosa importante. O sea, este personaje, ¿qué tanta relación tiene con la sociedad? Porque normalmente los nigromantes están muy mal vistos. Entonces, eso también va a ser otra cosa importante. Pero te digo, clérigo mago, siendo clérigo de algún dios de los muertos y mago especializado en los hechizos relacionados con necromancia, y esa cosa no la paras. Ok, ahora vuelvo con una pregunta similar, pero con otro personaje. Si yo quisiera crear un Warlock, ¿cuál de esas opciones yo debería de escoger para crear uno bueno? ¿Sigo siendo Half Elf, Cleric, Mago? Mm, podría ser, pero en segunda edición era una perspectiva diferente a la que se tiene ahorita en quinta. En segunda edición, el que tú seas un Warlock es simplemente eres la parte masculina de ser una bruja. Ok, Entonces, las brujas en esta edición tienen su propia forma de casteo, tienen sus propias reglas y son una variante de mago. Entonces, para que me funcionara, tendría que ser un mago ladrón. un mago ladrón, Sí, ¿para cuál? para, Para, para ser un warlock. sí, pero ¿para cuál? ¿Para el Half Elf? Sí. Ok, ok, mago ladrón, ok. Próxima pregunta. Me quiero crear un sorcerer. ¿Cuál de esas opciones tú escogerías? ¿Para quién? ¿Para ¿En qué, Halfeld también? en qué edición? No, estamos hablando de Advanced Dungeons and Dragons Second Edition. Y Bueno, tú quieres incorporar un sorcerer en, en tu sistema, en tu mundo. sale. Es las mismas opciones que están ahí, Sí. lo mismo. ¿Cuál escogerías? ¿Cuál tú crees que es más favorable? El elfo, mago ladrón. El elfo mago ladrón. Sí. Wow. Ok, ok, muy bien. Próxima de las preguntas. Si yo estoy creando un personaje que tiene de clase ladrón, que no es clase sencilla, es multiclase. Yo necesito saber en primer nivel cuáles son las habilidades que a mí me tocarían como ladrón en Advanced Second Edition. Eso está bien facilito. Ok, Hay una tabla que es la que sirve para eso. muy Esa bien. tabla nos va a dar una serie de porcentajes base y esos porcentajes se van a modificar por varios aspectos. Uno de ellos es tu destreza, el otro es tu armadura y el otro es tu raza. Entonces, Podríamos esa, ver eso. sí, claro, en un momento te la presento para Te que voy a remover la pantalla sí. para que lo traiga. ¿Por qué te estoy haciendo esta pregunta? Esta pregunta es bien importante a la hora de un jugador decidir jugar Dungeons and Dragons Second Edition y crear un ladrón. Y el ladrón, dependiendo de la edición, le quitan y le ponen habilidades. Ups, perdona. Le quitan y le ponen habilidades dependiendo de la edición.
Así que, por favor, instrúyenos. Va, mira, aquí tenemos los porcentajes base. Esos porcentajes base los tienes en primer nivel. Y en la tabla 27 está lo que te mencionaba. Cada una de las razas te va a dar un valor diferente al momento de que pueda modificarte de manera positiva o negativa. Veamos aquí el caso del gnomo. El gnomo para escalar tiene un porcentaje negativo, te estaría restando 15%. Entonces, eso es parte de lo que debes tomar en cuenta. Si tu personaje tiene buena destreza, pues dijimos que eso también va a afectar. Y mira, todas las bonificaciones positivas son con números altos. Estamos hablando de 17 para arriba para que valga la pena. Okay. Entonces, vamos a poner un ejercicio con números. Una de las cosas que más hace un ladrón es detectar trampas. Entonces, su base es 5%. Este detector de trampas, pues vamos a decir que es un halfling, así como si estuviéramos haciendo a Frodo. Son 5% de ahí. Y acá tenemos trampas, 5%, ya van 10. Y tiene 18 de destreza, entonces son otros 5%. Tiene 15% para poder hacer esta detección de trampas como base. A esto habría que sumarle la cantidad porcentual que el jugador le haya colocado a la habilidad en particular. Si mal no recuerdo, estamos hablando de que son 30 puntos porcentuales en primer nivel. Aquí están. En primer nivel recibe 60 puntos porcentuales y no le puede poner a un atributo más de 30. Vamos a pensar que quisimos hacer al mejor personaje para enfrentarse a las trampas. Son 30% como máximo que se le puede poner y llevábamos un bono de 15% por raza, por clase y por destreza. Entonces son 45%. Así de fácil. Ok, ok. Próxima pregunta. El ladrón, Sí, su backstab. sí. Para lograr hacer un backstab, necesita sacar un buen tiro de dados para la habilidad de Move Silently, o simplemente con estar detrás del oponente ya él puede hacer backstab, aun cuando el oponente sepa que lo tiene detrás. Ah, excelente. Mira, la regla dice que debe estar detrás de la víctima y que la víctima debe estar sin Desprevenida. darse cuenta. Desprevenida. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ajá. Esto entra en el terreno de lo narrativo. O sea, ¿cómo le vas a hacer para darle la vuelta al asunto? Pues tengo que tirar para moverme silenciosamente antes. No necesariamente, y ahí te voy. ¿Por qué? Puede ser que estén frente a frente. ¿Y cuántas veces no hemos visto en una película o en una serie que el personaje se pone las manos en la espalda y empieza a caminar dándole la vuelta? Entonces, ese movimiento no tienes que hacerlo a escondidas porque te está viendo. Lo que sí tienes que buscar la oportunidad para ganarle la espalda y poder hacerlo. Entonces, aquí yo me iría por la regla de lo cool. Si la forma en la que me describes la escena y cómo lo haces me resulta lo suficientemente convincente, yo como máster te permito que apliques el backstab. Por ejemplo, en alguna ocasión, uno de mis jugadores aplicó el backstab con una ballesta porque estaba atrás
el oponente no tenía manera de saber que estaba ahí, no tuvo que hacer movimiento silencioso porque no estaba a rango de oído y simplemente fue, le apunto, me espero a que se voltee de espalda y disparo. Pero eso no es un backstab real. Por eso te digo, yo puedo aplicar la regla de lo cool y eso se me hizo tan bueno que se lo permití. Ahora, si nos vamos a ceñir a lo que dice la regla tal cual, hay tiradas que no se necesitarían hacer a menos de que las circunstancias lo permitan. Te lo pongo bien fácil. El ladrón está disfrazado y por lo tanto se puede acercar físicamente a su víctima y la víctima puede no notar que se trata de un impostor. ¿Y qué es lo que hace el ladrón? Pues muy al estilo de Assassin's Creed, saca de su manga una daga y cuando le está dando el abrazo, tómala. No tuve que tirar esconderme en las sombras, no tuve que tirar movimiento silencioso, pero el sujeto no tenía manera de saber que lo iba a atacar y no tenía manera de protegerse de que lo atacaba. Ok, ok. No tengo preguntas sobre eso. Te pregunto, el ladrón, si yo tengo cualquier tipo de combinación que no sea de ladrón con magia, Sí. o sea, el ladrón con mago, el ladrón tal cual como viene, sin incluir lo del mago, puede invocar hechizos No, el ladrón no. independientemente del nivel en que él esté. Tendría que ser un bardo. Un bardo. Sí. O un ladrón con un kit que te permita hacer uso de magia. Pero así seco, no. En todo caso, tendría que ser con algún objeto mágico. Pensemos un anillo de carnero, el anillo de Shooting Stars, el collar de Magic Missile, ese tipo de cosas, pues las puede usar prácticamente cualquiera. Pero no podría abrir un pergamino, leerlo e invocar el hechizo. No lo puede hacer. Pergaminos, Sí. sí. Pergaminos, sí. Okay. Hay algunos que son muy específicos, pero en términos generales los pergaminos de protección los puede abrir cualquiera y los puede usar cualquiera. Ya si me dijeras, es que es un pergamino de Magic, eh, de bola de fuego, con la pena, pero no. El único que puede usar esos pergaminos que son específicamente para mago es el bardo. Okay. Okay. Y te pregunto, el ladrón cuando llega a cierto nivel, ¿tiene alguna función adicional como quizás a lo mejor poder leer otros lenguajes o alguna característica que se le pueda abrir una vez llega a cierto nivel? Algo adicional, algo secreto que no tenía en primer nivel, no tenía en quinto nivel. O sea, tiene algo adicional. Fíjate que qué bueno que haces la pregunta, porque eso nos lleva a una parte que yo siento que ha quedado olvidada en las últimas ediciones y eso tiene que ver con el nivel que tiene tu personaje. Mira, cuando tu personaje tiene un nivel alto, normalmente estamos hablando que para todos los personajes es alrededor del 10º nivel. Entonces empiezan a pasar cosas interesantes
que van mucho de forma narrativa. Una de las cosas que pasan con el ladrón es que el ladrón ya puede hacer un gremio. Ok. Y entonces eso pues ya te da a ti una ventaja en términos narrativos, porque puedes tener ahí carne de cañón, puedes tener gente que está especializándose en alguna cosa en particular, y cuando se presenta un problema, pues llamas a fulanito, que es el experto en trampas, o llamas a sutanito, que es el experto en infiltración silenciosa, o llamas a perenganito, que es el experto en idiomas raros. Entonces, esa es la gran ventaja que te va a dar que tengas un ladrón de alto nivel. O sea, de nivel 10 para arriba, pues ya tienes ahí esa ventaja narrativa. Que te digo, yo siento que las ediciones nuevas es algo que ha quedado muy en el olvido. Ok. Ahora, hablando sobre los semi-humanos. Sí, En Advanced Second Edition, todos los semi-humanos tienen infravisión, es correcto. incluyendo el Halfling. Sí, Muy bien. Adicional a eso, todos los semi-humanos tienen lenguajes adicionales que van consigo desde primer nivel. sí, porque la regla es que cada una de las razas habla su propio idioma y habla común. Y aparte pueden tener idiomas correlacionados. Por ejemplo, si tú jugaras con un kobold o con un goblin, el kobold, para no hacernos bolas, si tú juegas con un kobold en segunda edición, tú tienes lenguaje de dracónido, o de dragón, mejor dicho, tienes común y tienes kobold de ley. Ya son 3 idiomas. ¿Ok? Más, Eso aplica también para el Half-Elf. Tiene idiomas adicionales además pues, de saber de elfo o de saber humano también. ajá, lo que pasa es que muchas veces el humano se queda como común, Ok, cuando no necesariamente es así. Se supone que así como los elfos tienen su propio idioma, pues los humanos tienen el suyo. Y lo correcto sería que tu medio elfo hablara elfo, humano y común de a gratis. ok, ok, muy bien. Los semi-humanos tienen habilidades de detección, como por ejemplo, existen algunos semi-humanos que tienen detección a trampa, o Sí. existen algunos semi-humanos que tienen detección a paredes o puertas corredizas, Ujú. o y para qué raza aplica cada cosa. Me gustaría saber esa distinción que Sí. existe entre raza y raza semi-humana, donde pues tiene esas diferencias, ¿verdad? De detección para estas diferentes cosas. Mira, eh, una de las cosas que sucedieron con esta edición Mm, es que se trajo algunas cosas de ediciones pasadas. Una de las cosas que se trajo es precisamente esas habilidades de las que tú hablas. Y esas habilidades se tiran con dado de 6, no se tiran con porcentuales, como sería en el caso de un ladrón. Entonces, ¿quién tiene esas habilidades? El enano. El enano puede detectar pasajes inclinados, puede detectar paneles que se mueven, puede detectar construcciones nuevas. El elfo puede encontrar lugares ocultos, puede encontrar paneles que se deslizan. Tanto el halfling como el gnomo también tienen esa posibilidad. Ahora, eso es más que nada una cuestión mecánica. Como tal, la única explicación que hay al respecto es que sus sentidos son distintos, más finos, más perceptivos, y que gracias a eso se dan cuenta. Pero eh, para mí siempre fue una cosa como demasiado gratuita. O sea,
Te creo una habilidad como detectar la inclinación o como saber a qué distancia estás cuando eres una criatura que ha vivido muchos años bajo tierra y que pues eso ya es prácticamente algo que tú traes. O sea, eso se me hace una justificación muy buena y yo no pediría tiradas de dados para eso. Pero el otro asunto de que voy caminando y curiosamente me llama la atención que aquí la pared, que para todo mundo es una pared común y corriente, pues qué casualidad que yo empujo acá y se abre el panel secreto. O sea, esa parte como que no me la acabo de tragar así nada más que suceda porque sí. O sea, inclusive cuando tú estás jugando con un ladrón y dices, me pongo a buscar trampas, muchas veces se sobreentiende qué es lo que haces, pero cuando estás buscando un recoveco, cosas por el estilo, pues en realidad lo que tu personaje está haciendo es pegarle, está dándole golpecitos a ver si eso hace que suene diferente, está utilizando alguna aguja o un pedazo de madera para comprobar si está duro o si no, o cosas tan mundanas como, pues yo traigo un pedacito de madera y ese pedacito de madera lo utilizo para meterlo en un cajón y compararlo por la parte de adentro y la parte de afuera. Ok. Perdón por el ruido. Decía Sí, yo, utilizo el pedacito de madera para comparar la profundidad del cajón por dentro y por fuera y con eso me doy cuenta de que el cajón tiene o no tiene un doble fondo. Entonces, para mí, parte de la riqueza que tienen todas estas habilidades está en qué es lo que el jugador se le ocurre hacer y cómo se le ocurre hacerlo. Es muy cierto que muchos de nosotros como jugadores no tenemos la menor idea de cómo se detecta una trampa o no tenemos la menor idea de cómo funciona tal o cual mecanismo o no tenemos la menor idea de cómo se abre una cerradura. Entonces, yo creo que vale mucho la pena estimular a que el jugador se involucre más, a que se ponga a curiosear y que eso termine beneficiando a todos. Una de las cosas que a mí me gustaron mucho respecto de cómo se manejan las cerraduras en el videojuego Deeply Shadows es que te pone círculos que son concéntricos como si fueran engranes. Entonces tú empiezas a mover y te tienes que fijar que vayan alineándose. Y cuando ya se alineó de una manera, tienes que mover tu mouse para cambiar la forma en la que se mueve. Y cuando ya están alineados los tres círculos concéntricos, sale, se abrió. Eso mismo se puede traducir al mundo del rol, porque entonces yo como jugador que ya me aventé ese videojuego, puedo enriquecer lo que está pasando en la mesa diciendo cómo meto las ganzúas y cómo le hago, que a fin de cuentas voy a tener que tirar un dado, sí, porque así están las reglas. Pero te digo, hay cosas para las que no me gustaría tener que tirar un dado porque son parte de lo que el personaje hace todo el tiempo. Pero si tú tienes a alguien, un humano, que se la pasa pegándole a la pared para encontrar un lugar falso, pues la única diferencia que veo con lo que haría un elfo es que el elfo a lo mejor se da cuenta de que hay una pequeña diferencia en qué tan derecha está la pared. A lo mejor donde está el recoveco de eso oculto se ve ligeramente más salido y te creo que por sus hermosos ojos de elfo lo pueda ver. Pero te digo, yo soy más de la idea de que eso tiene que ver con cómo narras lo que estás haciendo. ok, muy bien. Tengo otra pregunta. Para mí es bien importante cuando hablamos de personajes pequeños. Sí. Te quería preguntar si en Advanced Second Edition los personajes pequeños reciben bonos a la armadura por ser pequeños. Porque en toda lógica,
se entiende que si, obviamente como la historia de David y Goliat, al más alto se le hace más difícil pegarle al pequeño, mientras que al más pequeño se supone que se le hace más fácil hacerle daño al más grande. Es lo mismo que la historia, como tenemos acá en Puerto Rico, la historia del guaraguao y el pitirre. El pitirre es un pajarito bien chiquito, el guaraguao pues es una águila puertorriqueña y obviamente pues es más lenta en el vuelo, el pitirre es más pequeño. Y si el guaraguao se atreve a atacar el pitirre, aunque sea una sola vez, el pitirre le va a ganar en velocidad. Y al ganarle en velocidad, le va a ganar en fuerza. Y asimismo está dándole picotazo y picotazo y picotazo hasta que lo va a matar. Esto ocurre de la misma manera. Sí, esto ocurre de la misma manera en Advance con Edition. Sí, existe un bonificador de 4 por diferencia de tamaño que se aplica a los enanos, a los medianos y a los gnomos. Cualquier criatura que sea de talla grande o mayor va a tener esa penalidad cuando le quiere pegar. Ok. Otra pregunta adicional. Los semi-humanos a cierto nivel o a cierta cantidad de experiencia pueden recibir mitad de daño para los hechizos. Por ejemplo, vamos a suponer en términos generales, qué sé yo, un hechizo como Fireball. Existe la posibilidad de que algún semi-humano en cierto nivel o en cierta cantidad de experiencia pueda recibir quizás a lo mejor mitad de daño o un cuarto de daño a ese hechizo. ¿Existe eso o no? Sí. ¿Quién lo tiene? Lo puede tener cualquiera. Lo único que necesitas es una pericia que se llama acrobacia. Pero ¿cómo es posible? La acrobacia es más para balancearse, para como los trapecistas. ¿Qué tiene que ver eso con hechizos como tal? Que las pericias en algunos de los casos tienen especificado que contra ciertos tipos de ataques te van a beneficiar, porque en este caso la lógica que hay detrás de ello es que sabes cómo caer o sabes qué hacer. En este caso, eh, en Calabozos, segunda edición de Advanced, está Tumbling. Tumbling, cuando tú lo tienes como pericia, lo que te permite es reducir el daño por caídas. Ajá. Y entonces de esa forma, pues lo que está representándose es que ese conocimiento que tiene el personaje, pues lo aplica. Eso mismo. Eso no tiene que ver nada con la malla. No, por eso te digo, o sea, son cosas muy puntuales que en determinado momento son las que te pueden ayudar. Pero no me refiero con esto a que ya subiste de nivel y en automático tienes eso como habilidad. O sea, es una cuestión de que tú revises para ver qué sí es compatible con qué. Te podría dar una situación en la que el personaje le castearon el hechizo de haste, por lo tanto su velocidad de movimiento es el doble. Le avientan un bola de fuego y hace su tirada de salvación. El hechizo dice que si tú haces la tirada de salvación exitosa, te llevas mitad de daño. Yo te diría que si tienes haste y haces la tirada de salvación exitosa, no te llevas nada de daño, porque simplemente reaccionaste tan rápido que no te puedo llegar. O en determinado momento te lo podría decir como te hace la cuarta parte del daño. Me parece curioso que tú digas eso,
porque yo sé que en la descripción de los hechizos hay unos hechizos que son instantáneos. Sí, Y todo hechizo instantáneo lo que significa es que ocurre antes de la iniciativa. sí, Porque es tan rápido es tan rápido que apenas tú no lo ves. así es. Tú no Por lo eso, ves hasta tan pronto ocurre el golpe de la explosión. sí, Pero pero el haste no puede ir en contra de lo instantáneo, porque el haste lo que hace es, si estás duplicando la velocidad, por ejemplo, si tú atacas una vez, el haste lo que hace es que tú puedes atacar dos veces, multiplica la acción por dos, pero multiplicar la acción por dos no significa que va a superar un instantáneo. desde el momento en que el hechizo te dice que hay una tirada de salvación, tienes una posibilidad. Si el hechizo te dice no tienes tirada de salvación, como podría suceder, eh, que te gusta que no tiene tirada de salvación. Command de clérigo. Yo te echo un command y no tienes forma de quitártelo de encima. Pero bola de fuego te da posibilidad de tirada de salvación y te dice tirada de salvación medio. O sea que si la pasas te llevas la mitad de daño y la explicación es que te alejas de la zona, te agachas o algo pasa que no te llevas todo el daño completo. Eso lo Entonces, entiendo. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la parte del, de que el haste lo puede evitar. pues es que te mueves al doble de rápido, Pero simple y sencillamente. pero un haste no es igual a un saving throw. No, Son dos cosas aparte. pero el asunto es que mientras de que tú tienes imbuida la magia del haste, no nada más es el ataque, es todo lo que haces se hace al doble de rápido. Entonces, el movimiento que tú haces es simplemente eso, más rápido. No, como que no me suena ni me late. eh, pero si tú lo interpretas de esa manera, pues muy bien, pero no lo creo, no lo creo posible. O sea, yo creo que eso del haste es, o sea, la realidad de los saving throws no son movimientos como tal, porque por ejemplo, existe un saving throw que es para evitar el veneno, y para tú evitar el veneno no es que tú te moviste y evitaste el veneno, es que simplemente el cuerpo fue en esos momentos inmune a él, o no obtuviste la cantidad de veneno necesaria como para quedar envenenado. Y así como quizá a lo mejor yo lo justifico. Igualmente pasa con el aliento de dragón. El aliento de dragón, todo el mundo tiene un saving throw, pero el saving throw no significa que el personaje fue tan rápido como para librarse de ese aliento de dragón a un nivel que le dé la mitad del daño. O sea, porque la realidad es que un guerrero con una armadura bien pesada jamás y nunca va a ser suficientemente rápido como para justificar el hecho de que yo fui suficientemente rápido y por tal razón el saving throw me hizo que yo eh, no me salvara del todo, pero recibiera la mitad del daño de ese aliento del dragón. Así que yo no puedo justificar que el saving throw sea un movimiento. Es que, mira, ahí sucede que es por cada tipo. Efectivamente, el ejemplo que pones tiene que ver con resistencia del cuerpo, no con movilidad ni con desplazarte. Entonces, eh, mira lo que dice respecto de la tirada de salvación contra aliento. ¿Ok? Este, esta salvación puede ser utilizada en situaciones donde la combinación de estamina y destreza son factores críticos para sobrevivir. Vaya. Ok. Muy bien. Entonces, yo creo que en estos casos, pues
una de las cosas importantes es tener presente qué es lo que se puede y no se puede hacer, porque estoy también de acuerdo contigo en que hay situaciones en las que una tirada de salvación pues resulta a veces hasta ilógica. En una ocasión, un jugador tenía un personaje que era un minotauro. Entonces, una de las características que el minotauro tiene, pues es que puede embestir. Ujú. Sin embargo, si tú ves una vaca o un toro, sabemos que cuando embiste, se concentra en su objetivo y no levanta la cabeza para mirar si el objetivo se desplaza. Por eso es por lo que el toro se puede esquivar. Entonces, lo que este jugador hizo fue decir que su personaje pues no es tan tonto como un toro, tiene inteligencia de humano y que al darse cuenta de la situación en la que está, eh, tiene la posibilidad de dar un giro. Entonces lo dejamos a que los dados decidieran y pues los dados dijeron que sí, que había tenido la suficiente destreza para esquivar un peligro dando vuelta. Entonces, te digo, no, no siempre se pueden aplicar los mismos criterios porque a veces pues, simplemente no se me hace, por ejemplo, en este caso, fue un error de mi parte, no se me hace que un personaje que tiene pezuñas en lugar de pies tenga la capacidad o el agarre en términos de física como para evitar seguirse derecho y dar un giro. Es que aquí hay un problema fundamental Sí. y es el siguiente. Si tú como Dungeon Master le permites al jugador que utiliza un minotauro Uh-huh. hacer una embestida y coger una curva para evitar una trampa o la que sea, o simplemente cambiar de ruta y atacar al objetivo, si se lo aplicas para él, se lo tienes que aplicar para todo personaje que puede hacer un set spear versus charge. Sí, Y entonces efectivamente. ahí lamentablemente estás fracasando como Dungeon Master porque número uno no está contenido en la regla y número dos, como dice el refrán, lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces estás torciendo la regla tanto que la estás rompiendo del todo. Uh-huh. No es una torcida razonable. Así es. Y entonces, no tan solamente eso, se lo tienes que aplicar de igual manera a todas las criaturas. Y se lo tienes que aplicar de igual manera a todos y cada uno de los personajes, independientemente la multiclase. Sí, Ya, ya. No, 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 efectivamente. no me parece, eso no me parece, ¿sabes? No me parece ni siquiera hasta justo para el mismo Dungeon Master. Seamos realistas. Porque Sí. entonces tú como Dungeon Master te tienes que percatar siempre de esa situación y entonces Uh-huh. tienes que violar básicamente la regla para todas y cada una de las condiciones. Y yo no se lo hubiera aceptado, por más que tire el dado. Sí, obviamente tiene que tirarlo, porque sí, lo quiso hacer, pues perfecto, tienes que tirarlo, pero ya conscientemente el Dungeon Master debe de saber de la primera, va a fracasar, como sea. Sí, y fíjate que eh, este tipo de situaciones han alimentado muchísimos videos y muchísimos memes, pero sí es bien cierto que cuando eres un Dungeon Master con poca experiencia, este tipo de situaciones no las resuelves correctamente en el momento. O sea, pasa el tiempo y ya es cuando te empieza a funcionar ahí
la, la idea, ya unes esto con aquello y todo lo demás. Entonces, yo creo que ahí podemos aprovechar para darle un pequeño consejito Adelante. a los narradores que son jóvenes o que tienen poco tiempo. En Calabozos y Dragones no hay niveles de éxito. Es decir, cuando nosotros hacemos una tirada, no importa el número que sale, más que para saber si el resultado iguala o supera. Entonces, dada esa circunstancia, esas cosas donde voy a seducir a la dragona y saco 20 en el dado, o sea, no porque sacaste 20, la dragona te va a hacer caso. Exactamente. O sea, no. O sea, tú simplemente tuviste éxito en lo que intentaste y entonces ese éxito se tiene que representar de acuerdo con la circunstancia. O Sí, sea, sí, se vivieron la película de Shrek. exacto. Entonces, lo que yo te podría interpretar de un intento de seducción a un dragón es que le hablas de una forma en la que al dragón, más que deseo, le despierta risa, se le hace entretenido, pero esas cosas de por una tirada ya tienes el mundo a tus pies, por favor, no hagan eso. Y No, no dejen que sus jugadores se los hagan. Nada de que primero tiro y ahora dime qué pasó. No, 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 no. Acostúmbrense a que antes de que pidan una tirada de dados, tanto el jugador como el máster deben estar bien conscientes de cuál es la necesidad de esa tirada. Y obviamente esto implica anticiparse a los posibles resultados. Si lo que está pidiendo el personaje es algo de carácter imposible, ¿sabes qué? No te dejo ni siquiera tirar el dado. muy bien, Así, porque eso que estás intentando hacer no es posible. muy bien. Dentro de todo lo que hablamos, todas las preguntas que te hice, que todas son muy justas, inclusive las respuestas que me diste. ¿Existe algún otro tema o alguna otra recomendación que tú le quieras dar a los jugadores principiantes, independientemente de la edición que estén jugando, pero más bien enfocada en todas estas cosas que hemos estado hablando y discutiendo, incluyendo las multiclases, incluyendo las habilidades, etcétera, etcétera? ¿Alguna otra cosa que se te venga a la mente adicional al consejo que acabaste de dar? Pues mira, yo considero que para los jugadores que están empezando, lo mejor que pueden hacer es no dejar de jugar y volverse muy críticos, muy autocríticos. Una de las malas costumbres que no tenemos es apuntar. Entonces, eh, en mis épocas cuando empecé, yo sí llevaba mi libreta y yo sí anotaba todo. Y obviamente que muchas de esas cosas pues, no tenían sentido o no eran importantes. Y en eso parte de la culpa la tuvo nuestro máster, porque nuestro máster nos tenía en un nivel de paranoia donde todo lo anotábamos, cualquier mínima cosa que decía podía ser la pista que estábamos esperando para resolver el máximo misterio o para encontrar el punto débil del enemigo que nadie jamás nunca lo sabría. Por lo mismo, eh, la invitación es a tomar notas, a conocer a su personaje, a conocer las reglas que están relacionadas con su personaje. Si no quieres leerte todo el libro de jugador, está bien, no te lo leas, pero lo mínimo que debes saber es cómo funciona tu personaje, cómo funciona su raza, cómo funciona su clase, cómo funcionan sus habilidades especiales, cómo funcionan sus ataques, qué cosas se pueden y no se pueden hacer.
En la última mesa que estuve narrando de Calabozos y Dragones, que fue La Maldición de Strahd, teníamos un chavo nuevo en el mundo del rol y por consecuencia nuevo en Calabozos y Dragones. Su personaje murió muy rápido y afortunadamente pues el equipo hizo lo posible para revivirlo, lo cual se pudo lograr, y también hubo un cambio en la perspectiva del jugador, porque ya no fue nada más me conformo con lo que me dijeron, sino que él se puso a revisar y entonces a partir de ahí, cuando estábamos jugando, él decía cosas como aplico esto más esto y aquello, o utilizo este poder y este poder lo puedo utilizar 2 veces al día y lo utilizo ahorita y me guardo el otro para la noche y cosas por el estilo que sí hicieron que se notara mucho y varios de los jugadores se lo dijeron así en tono de felicitación de, oye, es que ahora sí estamos jugando con un renacido, porque el personaje cambió por completo de ser reactivo, de ser todo pasivo, a ser, por el contrario, alguien que proponía. Entonces, eso es bien básico. Conozcan a su personaje y tomen notas. Muy bien. Una última pregunta para cerrar. ¿Qué consejo tú le darías a este jugador del cual tú entiendes que la acción que ese jugador quiere hacer no se puede hacer porque conflige con las reglas contenidas en el libro y se va molesto? ¿Qué tú le recomiendas a ese jugador? Mira, una de las cosas que son invaluables en el rol y en otros ámbitos de nuestra vida es la comunicación. Entonces, eh, yo en el tiempo que tengo de jugar y de narrar, me ha tocado sufrirle también con algunas cosas no muy gratas y con algunas otras que pues, obviamente no esperas y a veces ni siquiera estás preparado para ellas, pero independientemente de eso, creo que el elemento central es un diálogo que sea serio, un diálogo que sea respetuoso y que permita que ambas partes expongan sus posturas para llegar entonces a una conciliación y que las cosas funcionen bien. Eh, a mí me ha tocado tener másters que no tienen esa perspectiva de que busquen el que tú te sientas bien jugando. Uno de los que tuvimos nos ponía retos tan, pero tan difíciles que no los podíamos lograr. Entonces llegó un momento en que hablando en personaje como parte de la aventura, pues dijimos, es que no tiene sentido que intentemos hacer algo porque nunca lo vamos a poder lograr. Entonces, si nunca lo vamos a poder lograr y es lo único que nos mantiene con vida, pues ¿para qué vivimos? Mejor nos desvivimos ritualmente o como gustes y listo, porque fue la única manera que encontramos para decirle al máster, oye, lo que estás haciendo puede ser muy divertido para ti, puede ser muy chido para ti, pero para nosotros no, porque es imposible que lo logremos. Entonces, pues sí, vámonos por ese lado, por el lado del diálogo, por el lado de platicarlo y de tratar de llegar a un acuerdo. Sí, yo he mencionado en varios de los videos, yo soy un Dungeon Master que me gusta utilizar todo lo que está contenido en los libros, Sí. incluyendo las reglas opcionales. ¿Por qué? Porque cuando no aplicas una regla opcional, automáticamente le estás quitando opciones al jugador. Sí. Especialmente
en su creatividad. Yo no sé si en Advanced Second Edition, dependiendo de cómo tú selecciones las habilidades generales en conjunto con las habilidades contenidas de la raza de ese personaje, tú puedes crear efectos que mejoran la habilidad en sí. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Es como, por ejemplo, vamos a poner, cuando me refiero a efectos, vamos a suponer que existe un personaje como el ladrón. Ujú. Y el ladrón está trepado en un árbol a 25 pies de altura. Sí. Muchos de nosotros, los Dungeon Masters, sabemos que por cada 10 pies de caída, la persona puede sufrir un dado de 6 puntos de daño. Sí. Pero entonces, este ladrón, adicional a que tiene una habilidad de destreza alta, tiene la habilidad de acrobacia. Y él decide potenciar el backstab porque la criatura que está pasando no lo ha visto. Ujú. Adicional a eso, que está trepado en el árbol, está escondido en las sombras del árbol, Ujú. espera que la criatura pasa y él decide tomar el riesgo de atacar la criatura por la espalda en un backstab en caída Sí. libre. Y dice, yo voy a hacer esto, voy a tirar acrobacia para romper con la caída y no hacerme daño yo, para Ujú. yo mismo no sufrir el daño, hacer el backstab y potenciar más aún el backstab. Ojo, estás aprendiendo mucho por estar escuchando en Doño Sandrado en Puerto Rico, lo sé todo, especialmente los chichones de piso y los que vacilan conmigo, y están aprendiendo un montón. Muy bien, ahora sí, Dungeon Master Edge. Lo puedes hacer en Advanced con Edition. Sí, sí se podría. Yo sí se lo permitiría por la regla de lo cool. No, Porque, pero no necesariamente es una regla de lo cool, es una regla básica. no, sí, por eso, pero el, el hecho de que el jugador ya se tomó ese esfuerzo de preparar las cosas y de que ya tiene previsto tanto lo bueno como lo malo que puede pasar, yo sí lo recompensaría así. Si yo te digo que Dungeon Master en quinta no me lo han permitido, ¿tú me lo crees? Sí, por supuesto, por ¿Por qué me lo crees? porque la sobresimplificación en quinta te dice tienes ventaja y ahí se acabó todo. O sea, no importa que tú tengas conocimiento, habilidad o destreza, todo se reduce a tienes ventaja y se acabó. Entonces, desafortunadamente, eso lo que ha provocado tanto en jugadores como en narradores es que en muchos casos se, se ignore todo lo demás. O Okay. sea, Pues es, no me quedan más preguntas, Master Edge. De verdad que respondiste todas mis preguntas, ya pasaste la prueba, por lo menos en este tema. Otros que yo he invitado, quizás a lo mejor se incomodan, o simplemente pues dejan de asistir y dejan de, ¿verdad?, de hacer crecer esta comunidad de Doño Sandrado, que lamentablemente está bien lastimada. Y a veces yo sé que a veces yo utilizo términos y palabras que quizás a lo mejor no son muy simpáticas, pero es que tengo que de alguna manera avivar y echar un poquito de leña al fuego, aunque sea un poquito, para despertar tanto a jugadores como a Dungeon Master alrededor del mundo a romper esa burbuja. Y claro, tengo que hacerlo de esa manera. No lo estoy haciendo de mal, así que sé que hay
yo no, a veces no utilizo palabras simpáticas porque yo no, vuelvo y repito, yo no soy políticamente correcto y pienso que ser políticamente correcto es ser un lambeo o ser un adulador. Ese no soy yo. A mí me gusta exprimir los conceptos, llevar las reglas de los libros al máximo para dar una experiencia inmersiva totalmente y que esto no sea todo a base de la narrativa y el cuento y déjame buscar el violín. No, ese no soy yo. O sea, yo creo que el esfuerzo se gana, no se regala. Los puntos de experiencia no se regalan. El oro y los tesoros no se regalan. Yo creo que cuando regalamos algo, dejamos de darle importancia. Uh-huh. Exacto. Y Dungeons and Dragons se creó para esto, para sacar al jugador fuera de la burbuja y que se sumerja totalmente, no tan solamente a la historia del libro, que puede ser muy bonita, que puede ser muy inspiradora, pero no todo tiene que ver con historia. No todo tiene que ver con esa parte de la retórica de, de qué tan excelente puede ser una historia. Yo creo que los jugadores son los que potencian esa historia. Es deber de los jugadores, independientemente sea una historia buena, como no lo sea, salvar esa historia. Me equivoco. Tú me dices si me equivoco. No, se me hace un punto bien interesante porque a fin de cuentas, uno de los aspectos importantes en el rol tiene que ver con la historia. Eh, a veces se genera ¿cómo llamar? Esta polémica de que el rol no nada más es narración, pero también está su contraparte. El rol no nada más es tirar dados. O sea, si nada más vas a estar tirando dados, pues entonces mejor vete a un juego de mesa donde no va a importar la intención que tengas, donde no va a importar cómo lo hagas, sino simplemente lo que salió en los pedacitos de plástico y se acabó. Entonces, eh, para mí, mucho de la magia que tiene el rol está precisamente en, en la confluencia de esos dos grandes factores. Por un lado, está chido narrarlo, está bien que sea parte de la historia, que tenga esa, esa elocuencia, Uh-huh. pero no puedo dejar de lado el factor incertidumbre representado por los dados. Entonces, para mi gusto, parte de lo que se tiene que hacer para que esto sea disfrutable es buscar que esos dos extremos se puedan balancear y que así como se balancean esos dos extremos, se balanceen todos los demás, porque obviamente en una mesa vas a tener personas a quienes les encante el combate y va a haber personas a quienes por el contrario lo que les va a encantar es la interacción social. Entonces no puedes hacer todas las sesiones combate, 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 ni diplomacia, diplomacia. Entonces todo esto implica que tiene que haber un poquito de disfrute para todos y eso nos lleva a una cosa bien importante. Necesitas conocer las preferencias de tu mesa. Y esas preferencias de la mesa pues implican que tienes que platicar con ellos, tienes que saber por qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, para que puedas ofrecer esa experiencia de una manera que sea disfrutable. Excelente, excelente tus puntos de vista, excelente tu performance en estos temas.
No quiero dejar de decir, quiero darle un saludo cordial y un abrazo que sé que lo va a necesitar. El Silicate Blood Soccer, que es una persona que pues nos ve a nosotros y que pues, evidentemente pues sé que nos está viendo, así que un saludo cordial para él. Espero que él pueda, ¿verdad?, ver estos videos y que lo puedan ayudar a él a ver otros aspectos del mundo de Dungeons and Dragons, incluyendo todos aquellos que nos siguen viendo, que sabemos, sí, que son pocos, pero esos pocos son los que importan, porque esos pocos son los que, si lo ven constantemente, es porque les gusta. Y si lo ven constantemente es porque saben que algo productivo va a poderle sacar a cada uno de los videos que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, porque sé que obviamente tú, tanto tú, Master Edge, como yo, el DGM, ese es el propósito de esto. Así que sin nada más que decir, los acompañó el Dungeon Master Edge. Yo soy el DGM en Dungeons and Dragons Puerto Rico y será hasta la próxima. Y muchas gracias a todos por darnos su apoyo y te pedimos, como en los demás videos, que te suscribas a Dungeons and Dragons Puerto Rico, le des pulgar arriba, comentes, comparte, activa la campanita y no te olvides, Master Edge tiene también su página en Facebook. Por favor, les pido que lo sigan a él en todas las redes sociales, hablen con él está dispuesto a responder todas sus preguntas. Me las respondió las mías, que obviamente yo combatí con él, y no, esto no fue cuestión, ¿verdad?, del toma y dame, pero sí se defendió espectacularmente y mis respetos, hermano. Y no tan solamente por eso, sino también mis respetos porque has respetado el juego que más a ti te apasiona, que es el Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, que pues lamentablemente muchos han dejado hacia el lado, pues quizás pues por unas quizás falsas esperanzas, otros porque pues pensaron que la regla del cool de este es el libro nuevo, pues el libro nuevo tiene que necesariamente y todo tiene que ser mejor, lo cual sabemos los expertos que no es así, y que sí podemos encontrar cosas buenas de todos y cada una de las ediciones. Eso sí. Efectivamente. Pero tengo que hacer también una distinción, que hay ediciones que fallan mucho, fallan demasiado. Y especialmente las más recientes han fallado grandemente en muchos aspectos que han debilitado el juego. Y hay que hacerlo ver también. Y nada más que decir, Master Edge, el DGM aquí presente, y nos vemos hasta la próxima. Tomen café, por favor, que sea de grano, de preferencia de Veracruz, y que los dados no dejen de rodar. Que los dados no dejen de rodar. Gracias por visitar.